Lo estoy viviendo un poquito mal, la verdad, chicos. Como va vestido, de repente... Parezco policía. Claro. La máquina esa te la sacan. No, está complicado el barrio. No. Se pierden los sueños viviendo en la calle. Entras aquí, te roban todo. Sí, claro. Una muerte de 50 metros le pegué 3 tiros en el pecho. Había unos chicos allá que paraban la calle. Sin saberlo, me había metido en la zona más chunga de todas. La que veis aquí es la maravillosa estatua ecuestre de Artigas, inaugurada en 1923. Me encuentro en Plaza Independencia, el símbolo de Montevideo, la capital de Uruguay. Y lo que tengo enfrente es el edificio Salvo. Pensad que ha sido el edificio más alto de Latinoamérica por muchísimos años. Pequeño problema, más grande se hace el canal y sí, más gente me contacta, pero luego a la hora de grabar, pues parece que no quieren, pero siempre hay una solución. Como tengo 2 piernas y 2 brazos, pues lo puedo hacer solo. Hoy va de eso el episodio, meterme solo en las zonas rojas más complicadas de la ciudad. Hoy vamos a descubrir el barrio Marconi, uno de los barrios con mayor venta de droga en absoluto. Tengo la adrenalina bastante alta, es verdad que vengo de Brasil donde he vivido cosas totalmente aterradoras, entonces tengo un poco el cuerpo entrenado, pero es difícil acostumbrarse al 100% a este tipo de emociones. Tengo que llamar un Uber porque como todos los barrios complicados de Montevideo se encuentra a las afueras. Vamos a ver qué pasa. Algunos dicen que probablemente me conocen y no voy a tener grandes problemas. Otros dicen que me van a sacar de inmediato porque no quiere que se quemen los puntos. Yo igual no voy a decir nunca dónde se encuentra el punto exacto. Hablo de noticias que son relativamente conocidas. Muchas emociones. ¿Qué pasa, hermano? ¿Todo bien? Sí. Te esperamos en Piedra Blanca. Piedra Blanca, vale. Plaza 8. Otro día, mañana si puedo me paso. Bien. Gracias, hermano. Vamos, estamos a tope. Let's go. Te veo siempre, sos un crack. Chao, hermano. Me encantan tus ¿Sí? documentales, muy bueno. Chao. Ahora sí, let's go. Si te metes en el suburbio allá, Sí. bueno, donde te metes adentro de lo que es el Cantegril, que se le dice El acá, bajo mundo. Sí. ahí hay un famoso Waldemar, supuestamente es el que controla toda la zona, una familia que también se apellida Bartolo, también bastante pesados, son los que más o menos comandan ahí, ¿Pero de qué viven? ¿Venta de droga? venta de drogas. Acá lo que tiene de que pueden mandar un menor igual y te da un tiro y al año está suelto porque está pasado. De noche, como se dice acá, te podés capaz que comer un tiro de costado, Sí. porque de noche hay muchas balaceras, a veces, y lo otro, y capaz que sin querer te toca a vos. Vale. Como le ha tocado a niño, le ha tocado a esto. Sí. Estamos en Marconi, que debe su nombre al ingeniero italiano Guillermo Marconi. Es un barrio que se encuentra en la periferia norte de la ciudad de Montevideo y es un barrio que se empezó a construir en 1954 cuando el Estado donó 76 casas, más que casas chabola, porque eran casas hechas de chapa, madera, sin agua corriente, a familias marginales que venían de otras zonas. Pensad que aquí el 60% de la población vive en extrema pobreza y más del 70% de los niños, pues... ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Joder, te has acercado así, digo, ¿qué? ¿Me atraco o me saluda? Me saluda. Un poquito de sasá. Bueno, después, si no me olvido toda la información. Sí. ¿Vas con el chaleco puesto? Claro. No es antibala, pero se necesita. Chicos, un placer. Cuida el anillo, ¿nunca te dijeron? ¿Qué es cuidar el anillo? Cuida el anillo. Bueno, lo cuido, no tengo, pero lo cuido. Por eso se está diciendo que muy simpático, el 60% vive en extrema pobreza y más del 70% de los jóvenes dejan la escuela en edad temprana. Chicos, la ecuación es muy fácil. Dejar la escuela en una edad siendo muy jóvenes nos prepara a la vida. Consejo mío, de verdad,
Dejad los mundos criminales que traen obviamente muchísimos problemas. De hecho hay una ambulancia justo ahí al final. Mejor estudiar y vivir tranquilos con un buen trabajo y haciendo un buen dinerillo. Pensad de hecho que en 2010 ha sido nombrado el barrio más peligroso en absoluto de todo Montevideo y quiere decir también el barrio más peligroso de todo el país, ya que Montevideo es la ciudad más peligrosa. ¿Tienes cambio? Los sodos de... Sí. el agua. 150. Muchas gracias. Por favor. Un segundo que ordeno aquí el dinero. Por eso. La plata que acá andan muy elite. Es que parece muchísimo dinero y al final son $10. Pero por 20 pesos te la tienen. Está lleno de drogaditos. Ah, sí. De pasteros. Exacto. Sí. ¿Entendés? Y le sirve cualquier cosa. Para que el lado no. Yo estoy buscando la zona más insegura. Como va vestido de repente. Parezco policía. Claro. Me lo dice todo el mundo. Ojo que te regale. Aquí, en los últimos 20, 25 años, ha empezado a inundarse las calles de pasaje. Esta droga terrible. Y las familias, obviamente, de bajos recursos. Ahí hay un edificio que parece medio quemado. Aquí unas motos que sabéis que no nos gustan mucho. A ver qué hace el amigo. Pues te monta un caballito. La familia de bajo recursos, ¿qué hicieron? Empezaron a vender la droga. Entonces se llenó este barrio de bocas, así la llaman. Otro dato. ¿Cómo estamos? Buenas. Me han dicho al final a la izquierda lo interesante. Marconi. Ah, sí, para el final ahí. Gracias. Que vaya bien. Son muy abiertos, ¿eh? No quiero hacer siempre las comparaciones porque están muy cansados de la comparación con los argentinos. Besito a los argentinos. Tienen su identidad propia, tienen muchas cosas parecidas, ¿no? El asado, las empanadas, el acento. Pero cansa todo el rato. Ah, como los argentinos. Pero es verdad que como los argentinos son muy simpáticos, muy abiertos. Esto presagio que no me gusta mucho, ¿eh? Chao, gatito. Gatito negro, presagio de muerte. No. Los queremos a todos los animales. También se me han arrancado. En todos los videos estoy comentando eso porque de ahora en adelante tendré que tener mucho más cuidado con los perros. Me están dando unos problemas de estas vacunas. Ayer he tenido que dar un tour de todos los hospitales porque nadie la tenía y tendré que ir a la mañana súper temprano, 2 horas antes del avión, para volver a España para ponerme otra vacuna. Acá todo complicado, todo. No sé cómo andás. Solo y así como me ves. Así voy solo. Les sirve todo. La máquina esa te la sacan. Si te metes para ahí, no sé si salís. ¿Cómo atracan? Si vienen con cuchillo me la apaño, pero con pistola ya se complica. No, te vienen de revólver. No podés ni sacar, viste cómo saco. Te atiendo con las puertas afuera. Si Vale. conocés, todavía te metés. Si no conocés, Te regalas. todo el día. Que mataron, todos los días aparece uno muerto. He llegado a una especie de cruce. Ahí hay un descampado y empiezan algunas chabolas, unas personas ahí en la esquina. Aquí he visto que hay unos jóvenes dentro de una callecita. Quiero ir a hablarle. Hermano, una pregunta. ¿Cuál es la zona un poco más complicada? Me han dicho al final, pero aquí estoy perdido que hay un... Vale. ¿Pero sigo recto o qué dice? Pregunte por ahí, pues yo Vale. te hago mucho. Gracias. Bueno, hermano, estoy haciendo aquí un reportaje sobre el barrio. Estoy buscando la zona un poco más complicada. ¿No sabes? Dime. Me han dicho por allá todo recto, no sé dónde ir. Hola. Listo, gracias. No me ha gustado esta situación, porque estaba en el callejón ahí. Estaba uno delante, 2 detrás. Pero bueno, todo bien. ¿Veis? Son casitas así, como chabolas. Un coche aquí totalmente destrozado. Prefiero hacer un recorrido así un poquito de recognición. ¿Ves? Estos son los pasillos más chungos. No sé si eso, hacer esta gira antes, porque de alguna manera me hace entender un poquito cómo es el barrio. Pero al mismo tiempo, aquí tienen ojos por todos lados. Mirad, la pared ahí está toda perforada de balas. El caballo, como en otros barrios de Montevideo, lo utilizan para trabajar. Me han mirado
súper mal el chico allá. Lo estoy viviendo un poquito mal, la verdad, chicos. No os quiero mentir. Estoy un poco mareado, mucho calor y desconozco en absoluto aquí cómo se mueven. Te he visto ahí, pum, dentro del cajón. ¿Qué buscamos? Buscamos botella para comer, leche. Vale, pero ¿qué? ¿Divides el plástico de...? Sí, botella, cartón. Aquí hay mucho pan también. Esto para el caballo. Ah, ¿tú tienes un caballo? Para hermano, para los chanchos, para el caballo. Estás fuerte, ¿eh? Sí, salía que ya tengo. Veo que tiene muchos araños. ¿Qué? ¿Con quién has luchado? Con cana. Hacemos 15 días ahí. ¿Y qué pasó? ¿Te puedo preguntar? Urdo. ¿Hurto? ¿Robaste un móvil o algo así? Bueno. Bueno. Tranquilo que San Miguel, tranquilo, tengo casa y todo. ¿Sabes qué lindo que es? ¿Tú tienes alguna sustancia para estar más activo? Son los que croquetas, después los paquetes, para los chanchos, para los caballos y la muela. Porque he escuchado mucho que de pastas que hay mucha gente que utiliza. ¿Sí? Pues somos tranquilos, no uso para la familia, nadie. Bueno, lo Como la importante... Claro, lo importante no Una molestar a barrio, nadie, cada uno hace lo Son suyo. las al barrio, me meto que le roba la madre y el padre. A la familia de ayer no le roba nada. Estoy intentando de alguna manera medir un poco el peligro. Quería meterme ahí donde están las casitas, los pasillos. A la derecha, el primero, el segundo y el tercero. Vale. Después más de ahí, más para abajo, Está más pesado. no te recomiendo, a veces hay algunos... Ya, Para vale. que en una de esas se prenden, como en verdad, viste, se piensan cualquier cosa. Sí, cosas raras. Gracias. Vale, pues, nos metemos en un pasillo. ¿Se puede enseñar cómo son unas casas aquí del barrio dentro? No. Está complicado el barrio. No. Solo enseñar cómo viven, ¿sabes?, las personas aquí, que he escuchado de situaciones muy complicadas. Sí, pero no Vale, me meto. no se preocupe. Dale. Gracias. ¿Lo veis? Nadie quiere hablar. Tiene miedo, dicen que la zona es muy complicada. Yo me meto aquí en todos los pasillos a ver si podemos acceder a una de estas casas que, como podéis ver, son pura chapa. Brutal que en un país así tan evolucionado. Buenas tardes. Hola. Estoy hablando un poco del barrio Marconi, de las personas que viven en situaciones complicadas. Yo no soy de acá, yo estoy de paso. Vale, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Una pregunta, señora. ¿Sería posible enseñar cómo es una casa aquí en el barrio Marconi? En este momento no. Vale, En otros momentos. vale. Igual paso otro día. Ta. ¿Sí? Ta. Es un poco peligroso. Me han dicho muchas cosas. Bravo, sí. Por ahí es bravo. Bueno, a ver si me ayuda. Dios. El único que me puede ayudar. Gracias. Hasta luego, gracias. El único que te puede ayudar es Dios. Yo soy ateo, pero si existe, me puede echar una mano, ¿eh? Yo estoy aquí para recibirla, sin problemas. Me meto en otro pasillo. Curioso que la señora que está limpiando su casa no era su casa, era de paso. La otra dice, sí, otro día. Ahora no parece estar muy ocupada. Estamos entrando en la zona más, como dicen ellos, brava. Mirad aquí, toda basura, perforaciones como siempre en las paredes. Han habido a lo largo del tiempo muchos tiroteos. De hecho, el último en febrero de este mismo año. Esto creo que ya es uno de los pasillos donde no tengo que entrar. Mataron a un policía que estaba volviendo a casa de noche. Lo pillaron, estaba en moto y tiraron unos balazos. Hola, señora. ¿Sí? Buenas tardes. Es medio complicado, pero está. La gente acá, cada cual vive a su manera. Claro, uno aprende a convivir, ¿no? Con Pero eso. acá no creo que la gente... ¿No? No creo. Este parte, mejor no. Va, es mejor no pasear por aquí. Claro. Espera, amigo. Espera que salgo ya. Vale, señora. Muchas gracias. Espera que salgo. Estaba paseando. No, claro, me grabo a mí. No te preocupes. ¿Dónde, hermano? Yo, Italia. Voy en todos los barrios. Gracias. Dime. ¿Una moneda? Tengo pocas. He venido con poca preparación. Chao, amigo. Vale, pues ya voy para allá. Gracias. He salido rápido porque... uy. Bueno, allá vienen unos cuantos. Entonces nos vamos para acá. A ver ahora por dónde voy. Había unos chicos allá que paraban la calle. Entonces tengo que volver por el otro lado. He tenido que salir rápido porque el niño estaba cerrando la puerta y me quedaba así. Buenas tardes. Me quedaba dentro del pasillo. Y me ha dicho, no te metas en estos pasillos que te van a robar. Y justo allá, al final, hay unos cuantos. Probablemente ya se están hablando de que estoy aquí. Ahora hay uno que me sigue. Guardo la cámara
me preparo si pasa algo. Creo que lo mejor es salir de esta zona. Ya me he quemado. Veo unos chavales allá, creo que lo hemos pillado, que estaban justo en el medio de la calle, saliendo ahí de los pasillos. Claro, cuando voy solo, aparte de la descarga de adrenalina, que son épicas, que tampoco me gustan, la gente dice, ¡ay, qué chulada! Chulada cuando lo ves desde tu casa. Estar aquí es un poquito raro. Este perro creo que no le gustó mucho. ¿Veis cómo se queda mirando? ¡Qué cabrón! Recorrimos por el otro lado. Quiero cambiar de zona porque estoy muy quemado. Mira esta furgoneta, qué chula. Uruguay. Puede parecer paranoia, pero cada vez que veo un joven o alguien en medio de la calle mirándome, tengo que cambiar de zona porque no tengo ni idea si me quiere saludar, quiere saber solo quién soy o si tiene malas intenciones. ¿Qué tal? ¿Todo bien? He visto que hay mucha gente aquí que vive en la calle. ¿Por qué se debe eso? Murió mi padre y mi madre en un incendio y está ahí, quedé en la calle. ¿Has pensado en algún momento para obtener dinero, hacer cositas un poquito...? Yo he mandado changuita acá a los vecinos y eso, en la vuelta me revuelvo con lo que rey. ¿Qué haces? ¿Reciclas o...? También sobre el vecino, junto a botella, cartón. Lo estoy pasando un poco mal porque me ha dicho que es un barrio picante. Es un barrio picante. Yo consumo, te hace sincero consumo. Por el problema familiar, te hace sincero. ¿Crees que podrás salir de esa situación o es muy difícil? Sí, he buscado a Cristo y salí. O pasa, me aparté del camino de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me aparté. Mucho sufrimiento, mucha rabia interior y... Me aparté. ¿Tienes un sueño? ¿Qué sueño tienes? ¿Se pierden los sueños viviendo en la calle? Se pierde. Se queda la mente en estar en blanco. Pensar solo de cosas, de facturar nomás, de hacer dinero para drogarte, para la mugre nomás. Tú todo el día piensas en eso, encontrar dinero para comer y para la droga. Pienso en dejarla a la mierda y hay que, yo qué sé, tener algo por lo menos en el futuro. Qué sé. ¿Por qué es tan difícil salir de...? No, me ha quedado complicado. ¿Sí? Complicado. ¿Y por qué? Es complicado. ¿Cómo que siente que tu cuerpo la necesita? Porque ya de fumada, corte, la dejé casi más. Porque me entró a sudar, a hacer fiebre, a dolor y todo. Gracias, hermano. Que vaya bien. Que vaya bien. Pobrecito, mira cómo se mueve tan joven y en una situación ya tan dura. Este chico es la segunda vez que lo veo con el casco. No sé si me está siguiendo con la moto para ver dónde voy. Le han dicho, dale un paseíto con el Zaza o simplemente es casualidad. Le pones una cebolla ahí para darle sabor al aceite y luego, bueno, pancito ahí y papas. Los precios muy caros en Uruguay. Sí, pero el esné es el más caro. Este pancho en otros países no hay. Es una receta aquí, de Uruguay. La mejor. El esné es la mejor. Muy bien, he encontrado aquí un chaval del barrio. Ya estaba cansado de ir andando porque no sabe con quién te cruzas. Entonces ahora vamos a ver un poquito Marconi, pero desde la moto. Designan ahí muchas casitas. Ahí hay un caballo. Vamos a ver el caballo un segundo. No, ahora el caballo no. No se puede. No, vale. Mira, hay otra aquí. Aquí la gente en Uruguay se mueve mucho de esta manera. Me parece que más al fondo no se puede ir, por lo que entiendo. Buenas. Bueno, ha sido un tour muy rápido. Un segundo. Entiendo que hay zonas donde ya hemos pasado a otras calles donde nadie se quiere arriesgar. Cambiamos de zona, dejamos Marconi a mi espalda y vamos a un barrio pequeñito limítrofo llamado El Corro, donde hay obviamente problemas parecidos. Los uruguayos son fanáticos del fútbol, veis los Palomares del Borro. Los Palomares son las casas más complicadas en absoluto y a la gente no le gusta hablar de eso. Bueno, guardamos la cámara y vamos paseando. Un pasillo muy estrechos. Buenas tardes. Hola. Buenas. Buenas tardes. Hola. Hola. Buenas. El Palomar. Se ha hecho la situación muy tétrica, muy silenciosa. Chicos, guardo las cámaras porque no quiero bromear mucho por aquí. Aquí
quiero ni comentarlo cuando estoy ahí porque no quiero en absoluto que piensen que estoy comentando algo raro. Joder. Os lo juro, pensaba que iba a ser relativamente sencillo y se está complicando bastante. Mirad. Uy. ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde es el Bonro? Este es donde empieza. ¿Es más allá? Allá, mira, allá hay una plaza que hay fiesta. Gracias, amigo. ¿Dónde venís? Italia. ¿De qué parte? De Venecia. ¡Hey! Digo, ven que está grabando, guarda la cámara acá. Me se confió, Bueno, puede ser el más tranquilo del mundo o yo qué sé. Hago vídeos en YouTube. ¿Y qué estás solo? Sí. Y no tenés guardaespaldas, nada. Te regalas, ¿no? No tenés guardaespaldas, nada. En ese momento estoy solo. Buenas. ¿Todo bien? ¿De qué somos? De Italia. Soy de Italia. ¿Se puede, no se puede? Yo no he pedido permiso, entre comillas, a nadie. No sé quién es aquí. En algunas partes sí, en algunas partes no. Buenas. ¿Soy italiano o no? ¿Qué pasa, hermano? ¿Todo bien? Cerrado por acá. Tienes el pelo como en Brasil, acabo de llegar de ahí. Sí. ¿Todo bien? ¿Tú eres buen chaval o...? Sí. Yo ¿Sí? con peino bien. Voy tranquilo. Soy barbero. Oh, impresionante los caballos que hay aquí en Uruguay. Mira, cabras, caballo. Por todos lados. Ahí va. Mirad, aquí. Otro caballo, un coche totalmente destrozado en el medio de la calle. ¿Por qué no vas a recogerlo? Lo dejan así, chao. Mira, le han explotado todos los cristales y todo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Oh, Si te veo ahí en una esquina así, pienso, me asusto, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, los tatuajes y todo, uno piensa siempre cosas malas. Que yo quiero vivir en Baraja. Escucha, ¿qué tal vivir aquí? Dime la verdad. ¿Qué? ¿Qué tal Es vivir? como todo barrio, todo cante. Cosita buena, cosita mala. Sí, claro. Pero me han dicho, entras aquí, te roban todo. Sí, claro. No ven así, sabes lo que está en el horno. Pero nadie se ha acercado a molestarme, a decirme nada. No, a mí me vives con la cámara atrás. Anda. No, al final soy gente bastante tranquila. Sí. Ahora, antes sí, hace unos par de años atrás, te llevan a agarrar, ¿sabes qué? ¿Sí? ¿Qué ganas de hacer el chaleco ese? Claro, es nomás que vaya para el lado de la senda, allá están. Esto mismo así, esto andan rastillando. ¿Qué es lo más fuerte que has visto tú en los años pasados? Ah, para allá arriba sí, olvidar. Hace poco. Tiroteos y todo por la noche. Muerte, todo un poco. De hecho, en febrero aquí cerca mataron a un policía. Llegaba ¿En acá. Marconi? En Marconi. Sí. Claro, Sí, en Marconi. Hay 4 taraos que por la droga meten la pata, asaltan a las viejitas. Vos querés donde hay droga, de verdad, andá a los galpones del ejército, de la aviación, de la marina. Debe haber millones de kilos, las portan de vuelta, descomisan, es mafia contra mafia. Los dueños de la droga, los pesados y los milicos y los presidentes les sacan la droga en barco, en lancha, les descomisan todo. Y después rematan todo eso. Y la droga está encanutadita y las van mandando ellos, los blancos y los colores las van vendiendo para España, para Italia, para... ¿Cómo mejoramos los problemas del país? ¿Qué se puede hacer? Bueno, habría que agarrar todo el Partido Nacional y todo el Partido Colorado y borrarlo del mapa. Sacarlo por costado. Y si no, mandarlo para allá, para una isla donde no se pueda, que sufran ellos y coman arroz y cebolla, como los que comen ahora los pobres. Va a ver cómo dicen, mirá lo que sí estamos pagando. Ahora quieren largar 8 o 10 milicos que tienen porque están viejitos, pero cuando eran jóvenes mataran a las estudiantes a 15 años, las cogían y las mataban para que no hablara. Mataban a los chiquilines como vos, como aquel precioso gurises. ¿Y por qué? A mí ¿Por qué me dieron picana eléctrica cuando la dictadura. ¿En serio? A mí. ¿Te torturaron? Me torturaron. Mira, yo te iba a decir, no sé, a mi compañero no hizo hijo. Porque, picana eléctrica. En los testículos. En los huevos. En los huevos, en las pelotas. ¿Y por qué esto? Porque eran sádicos. Mira, ya te voy a decir, te voy a nombrar 5. Sí. Los que me daban a mí. Con 15, 16 años me daban picada eléctrica. Con 16 años. Tengo varios heridos. Una muerte de 50 metros, le pegué 3 tiros en el pecho. ¿Por qué? A 1,40. Porque era una banda de 10-12. De 12 era. Eran violadores. Mataron a un muchacho que estaba en la aviación, la policía de aviación. Le dejó 3 hijitos tirados al muchacho. Le pidieron para el vino, no tenía, lo picaron. Le sacaron los huevos y los sesos. Allá en aquella pared quedó. A eso eran 11. Hay 9 muertos. El último lo maté yo. Ese que hizo ese daño. ¿Te arrepientes? ¿Cómo me voy a arrepentir? Si yo tengo 9 tiros y tengo 4 balas adentro.
nací pobre, el pobre me iba a ir. Ellos nacieron pobres y tan ricos, pero se van a ir igual que yo. Sin nada, peladitos se van a ir. Y allá lo están esperando los pobres. Pacientados. Ya. ¿Cuál es su sueño? El sueño. ¿Tiene sueño una persona de 81 años o ya se han cumplido todos? No se cumplió nada. Cuanto más vivís, más aprendés. Y aprendés a veces un poco más de los jóvenes que de los viejos. Porque antes no había televisor, no había heladera, no había nada. Entonces éramos mucha libertad y éramos bien dormidos para los presidentes. Nos judiaron por eso. Pero como ustedes se despertaron, ahora dice, ojo que la juventud está brava, la tiene clara que somos corruptos. ¿Qué van a decir de usted una vez que se muera? Los que me aprecian van a decir que fui terrible persona, que cuando peleé fue porque me defendí, no peleé porque yo busqué, sino porque me tocaron la familia o me tocan un amigo. ¿Ves cómo ahora? Vienen, ¿te quieren sacar eso? Es conmigo. Sí, conmigo matando te mato. Conmigo es matando o te mato. ¿Estaría dispuesto a defenderme si pasa algo ahora? A mí. Pero muchachos, ¿sabes cuántos viejitas he hablado yo, viejitos? Y gente bien que lo han robado. Y le he sacado de las bicicletas, le he sacado los celulares, después te mato. La curulla, yo no sabía que... Bueno, cada vez que hay una muchacha le digo cualquier cosa y te van a meter un caño y decirle que yo soy tu abuela. Tiemblan. Y ya se relajan. Tiembla el palomar conmigo. Tiembla, la voy a temblar al palomar. Qué grande. Muchísimas gracias. Anda pinchado, anda. Míralo, y mirá esta preciosidad. Caballo gigantesco. Mira aquí la policía. Puma. ¿Estos qué son los cuerpos especiales? Estos son Los fuertes. los que se hacen los fuertes. Sí, lo que se hace los fuertes. De vuelo. Esperan los muchos de viejos. Claro. Se hace los fuertes. ¿Son abusones aquí los policías o respetan? Pegan como locos. Hacen los vivos. Tiene que ir despacito porque acaba de pinchar. ¿Veis que tiene la rueda ahí? Y es normal ir sin matrícula. Bueno, depende. Buenas. Italia. Ahí va. ¿Qué se enfada? Van empistolados. Por fierro. No me lo creo. No me lo creo. Bueno, espero que no. Dice, vamos empistolados, pero tienen 16, 18 años. Espero que no hagan nunca estas cosas y tampoco en esta tan temprana. Bueno, gente, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado el momento de regresar a casa. Como siempre, nos vemos en el próximo episodio.